Muy buenos días, soy Pastor Cristóbal García de Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Les damos la bienvenida. Si ustedes son los que nos acompañan cada domingo, cada semana, sean bienvenidos. Y si usted por alguna razón se topó con este en vivo, les espero que nos acompañen y esperamos que tenga su Biblia con usted para que nos acompañen en este estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar estamos estudiando de hecho el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a empezar este capítulo y vamos a estudiar los primeros 12 versículos. Y como siempre, les doy las gracias por sus oraciones, a ustedes que ya nos conocen y a ustedes que no nos conocen, pero que está viendo este en vivo. Les agradeceríamos sus oraciones para nosotros, que el Señor haga una obra aquí en este lugar, en esta región de Michoacán. Y también si les gusta el estudio, compártanlo. Y también estamos en YouTube. Ese mismo estudio va a estar más tarde. Lo vamos a subir a YouTube para aquellos que prefieren ver los videos en YouTube. El mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Y con eso, pues dándole las gracias, vamos a empezar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Los primeros 12 versículos del capítulo 20 dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Señor, damos gracias por este día, que nosotros podamos venir a este lugar a cantar la alabanza, Señor, y a estudiar su palabra. Como siempre le pedimos, Señor, que usted sea el que nos enseñe, que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor. Porque no hay manera de entender su palabra de una manera en el mundo, Señor. Necesitamos su presencia, Espíritu Santo, que nos toque, que nos unja, que nos enseñe, que nos guíe y que nos ayude a entender su palabra, Señor. Porque su palabra es la luz a nuestros pies, como dijo David. Y por medio de ella podemos vivir nuestras vidas, Señor, agradables a usted. Bendíganos pues, Señor, enséñenos. Permítanos estar en su presencia, que su Espíritu Santo se pueda sentir, Señor. Y no solamente aquí donde estamos, pero que se sienta a través de las redes sociales donde están acompañándonos la gente, Señor. Que el poder de su Espíritu podamos sentirlo, podamos recibirlo, Señor. Bendiga este tiempo, se lo pedimos, por favor, en el precioso y poderoso, maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después dice la palabra aquí que
después de que cesó el alboroto, nos acordamos cómo estuvo la cosa grave en Efeso y cómo ya Pablo llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado, abrazado y despidió y salió para Macedonia. Así que él se fue de ahí, pero vemos aquí que los exhortó. Era la costumbre, o era el mero ser de Pablo, así era su carácter, de exhortar, siempre exhortar. Y vemos aquí que les tenía un gran aprecio, era así como era. Y más adelante vamos a ver que Pablo era muy celoso de los cristianos, y era verdaderamente un pastor de pastores, como decimos hoy en día. Y ese hombre de veras que tenía el gran amor de Cristo en él. Así que él abrazó y exhortó y despidió y salió para ir a Macedonia. Y dice el versículo 2: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Así que vemos abundancia de palabra, quiere decir que seguía predicando. Y es bueno que un pastor predique siempre. Aún vemos que Pablo va dejando gente encargada en las iglesias, que va por medio del Espíritu Santo, va plantando por donde quiera que va. Pero ese pastor de pastores sigue exhortando y enseñando a los que va dejando detrás, para que ellos así sean de la misma manera enseñadores de la palabra de Dios a los demás. Siempre es bueno sentarse, no importa el pastor que diga que ya no necesita sentarse bajo la enseñanza de alguien más, está totalmente equivocado, porque siempre necesitamos que nos predique la palabra de Dios, no importa cuánto tiempo tengamos, 5, 10, 15, 20 años, 30, 40 años en el Señor y enseñando la palabra. Necesitamos también oír la palabra cuando está enseñada por alguien más. Y la soberbia de algunos pastores que creen ya saberlo todo y no se humillan ante los demás, quiere decir que no están en el Espíritu Santo. Y Pablo siempre estaba exhortando, enseñando, viviendo por medio del Espíritu Santo. Ese era Pablo, totalmente lleno del Espíritu. Sabemos que aquí esta parte, por cierto, que empezamos a leer del capítulo 20, es la última parte del libro de los Hechos, de las Escrituras. Porque habemos muchos que pensamos que el libro de los Hechos se sigue escribiendo durante la historia. Ahora, 2000 años después de este tiempo que estamos estudiando aquí, sigue el Espíritu Santo en la tierra. Aún está el Espíritu Santo y sigue obrando en las iglesias. Claro que hay muchas iglesias que se han ido desviando, se han ido apartando de la palabra. Y eso es porque si no estamos en la palabra, se va desviando nuestro pensamiento. Se va buscando la manera de agradar a la gente en vez de instruirla en la palabra del Señor. Y cuando las pastores empiezan a enfocar en la gente, que la asistencia en las iglesias, en lugar de enseñar la palabra, venga quien venga, entonces se va perdiendo la consistencia de la sola escritura, de la sola palabra. Y eso fue el legado que nos dejaron los reformadores, de saber que ellos, los reformadores, no fueron caudillos, no fueron gente revolucionaria, pero fueron gente que de verdad estaban implicados en la palabra, enfocados en la palabra. Y tenemos la historia del Martín Lutero, un hombre imperfecto, pues, claro que muy imperfecto, pero fue un hombre que Dios usó para reformar la iglesia, de las atrocidades que se estaban cometiendo en ese día. Y él, siendo un monje, un sacerdote católico, vio las cosas que estaban sucediendo en el año 1500 con las diferentes indulgencias y todas esas cosas que los papas introducían. Y ya no era Cristo solamente, ya no era la Escritura solamente, ya no era la sola palabra ni solo Cristo, sino que era Cristo más lo que diga el Papa, es Cristo más las reglas que pongamos nosotros. Es Cristo más las indulgencias. Y eso no era, por eso los reformadores, por eso estamos aquí nosotros.
porque la iglesia falló grandemente. Y fue por medio de los reformadores que ahora estamos enfocados en la sola palabra. Cuando se pierde el estudio de la palabra, se pierde la manera de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Porque ya no son temas bíblicos, son temas de gente, de personas que tienen sus propias ideas, que tienen su propia manera de ver las cosas en vez de enfocarse en la palabra. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el patrón que sigue Pablo en cómo exhortar, cómo oír. Y él, como dije, ya es la última parte de aquí del libro de los Hechos. Y vamos viendo que el escritor de esto, que es el Espíritu Santo, pero que usó al doctor Lucas para escribir este libro de los Hechos, vemos que él usa el mismo patrón que él usó para cuando su propia epístola, su propia carta de Lucas, el libro de Lucas, y usó lo mismo alegoría, o usó la misma patrón para escribir, que Pablo en el Espíritu empezó a viajar por todas las regiones hasta llegar a Roma, y era el mismo patrón similar a la descripción de nuestro Señor Jesús que él hizo en su epístola. Eso es algo que escribe. No es que Pablo sea igual que Jesús, pero él estaba enfocado en obedecer a Jesús. Y la descripción se trata de cómo viajando a Jerusalén para morir. Pablo en este momento ya se empieza a viajar rumbo a Jerusalén, porque ahí va a ser preso, ahí lo van a arrestar. Y después vamos a ver cómo los mismos compañeros de él le exhortan a no ir, porque sabían que lo estaban acechando allá. Pero también veo el mismo patrón, porque también escribió acerca de Jesús, que también iba a Jerusalén, pero Jesús iba a morir en la cruz. Como es en Lucas 9, versículo 53, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso es como el contexto de aquí, es cuando no lo recibieron, y los discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo como el profeta para que acabe con estos? Y el Señor lo reprendió, porque él ya sabía el camino que tenía que llevar, y estaba ir a Jerusalén. Es cuando el tiempo de Dios se llega. Él sabía que era tiempo, el tiempo se había cumplido. Él se dirigió a Jerusalén. El versículo 1 dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, su rostro, en el versículo 1 de Lucas 9, claro, se afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y nada lo iba a desviar de eso. En la Nueva Versión Internacional, porque nosotros estamos leyendo la Reina Valera, por cierto, pero en la Nueva Versión Internacional dice: hizo firme propósito, hizo el firme propósito de ir. En la Nueva Traducción Viviente dice: salió con determinación. Y el punto aquí es que Jesús se propuso hacer la voluntad del Padre. El tiempo se había cumplido, el tiempo de Dios estaba ya listo, y Jesús siguiendo la voluntad del Padre. En el Viejo Testamento dice en Isaías 50, versículo 7: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Eso es lo que está viendo aquí. El contexto de nuestro estudio es que Pablo estaba, así como Jesús, estuvo bien dispuesto y propuesto, con su rostro apuntando. Es como cuando vemos una flecha que va derecho a la meta. Así podemos describirlo de esa manera, que ya saben lo que va a pasar, pero todo es siendo movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Pablo estaba siendo usado de esa manera, de llevar el Evangelio por donde iba. El actuar de Pablo, que no importa lo que le pase, sigue su curso con gozo, y está listo para hacer el viaje, y quería visitar las iglesias, aunque fuera una vez. Las iglesias que fundó, claro, por el Espíritu Santo fundó y usó a Pablo. Y él estaba dispuesto a seguir las iglesias y que fundó por medio del Señor, usándolo a él, porque el corazón
de veras se preocupaba por las iglesias, por todas las... Él tenía el corazón de Jesús. Así como se preocupaba el Señor, así se preocupaba Pablo. Y de esto escribió él mismo en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 25 al 28, y se los leo rápidamente. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, hablando de Listra, que lo apedrearon hasta dejarlo muerto. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esto está por leerse, que lo vamos a ver más adelante. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, su propia gente, como vamos a ver más adelante, que su propia gente quería matarlo. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Vemos todo eso. En el trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y eso es palpable, eso se ve aquí, que está preocupado por las iglesias, y es lo que trata de pasar y exhortar. Es el gran celo de un pastor que no quiere que sus ovejas se desvíen. Y vemos que el libro de los Gálatas, él enseña que nadie debe enseñarles otro evangelio del que ya enseñó él. No que haya otro, dice ahí en Gálatas. Es que vinieron otros a dar sus propios pensamientos. Y hoy en día así es. El corazón de un pastor tiene que ser celoso de las ovejas, que no los dejen oír cosas que no son de Dios. Ese es un buen pastor, celoso, y que entregue las ovejas al Señor, directamente al Señor, y que no deje que los desvíen, ni los extravíen, ni los pierdan, ni los desvíen del camino del Señor. El versículo 3 aquí del capítulo 20 de Hechos dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos que siempre está siendo acechado. Los judíos ya lo querían matar, de plano siempre lo querían matar. Y era igual que el Señor Jesús, los judíos los echaban para matarlo. Muchas veces lo hicieron hasta el tiempo que se llegó, al tiempo que decidió Dios que ya se cumpliera el tiempo, pero mientras tanto no podían hacerle nada. De la misma manera Pablo, él estaba ahí, era la costumbre que los barcos llevaban judíos peregrinos a Siria para la fiesta de la Pascua, y la intención de Pablo era navegar en uno de esos barcos, pero se dio cuenta que había acechanzas o había planes para matarlo. Entonces él decidió cambiar la estrategia, cambiar los planes, y mejor no se fue en un barco de eso, porque sabemos y podemos imaginarnos que estando en un barco lleno de gente, fácilmente podían echarlo por la borda y desaparecerlo, y ya nunca más se van a preocupar por Pablo. Así que ese era el plan de ellos, pero vemos que Pablo era muy sensitivo al Espíritu Santo en su vida y en su ministerio. Algunas veces el mismo Espíritu Santo de Dios lo acercaba a las circunstancias difíciles, a los peligros, pero otras veces lo protege de esos mismos peligros y lo aleja del peligro. Pero vemos que la sensibilidad del Espíritu Santo, también nosotros tenemos que desarrollar esa sensibilidad. No es que el Espíritu Santo venga y nos dé como toques, es la presencia del Espíritu en nosotros, porque no podemos nosotros desenchufarnos, como decir, bueno, tengo el Espíritu Santo, alabaré, leeré, estudiaré, me comportaré bien, pero el Espíritu Santo siempre está en nuestra presencia. Si somos de Él, está en nuestra presencia. No podemos decir, bueno, voy a desenchufarme del Espíritu Santo, ahorita vengo, voy a meter a la cantina, me echaré unas bebiditas, un cigarrito, y cuando salga vuelvo a recibir el Espíritu. Así no trabajan las cosas. El Espíritu Santo y la sensibilidad de Él es el que nos guía, es el que nos empodera, y es el que nos reprende también, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando vemos, y es una buena señal, porque sabemos que somos seres fallidos, pero cuando estamos a punto, por ejemplo, de enojarnos y echar una maldición o de ofender a alguien, el Espíritu Santo está allí. Hey, ¿qué pasa? ¿De quién eres? ¿O quién crees que eres? Y ese que nos para la lengua,
nos para el pensamiento, nos para toda clase de sentimientos pecaminosos. Ese es el Espíritu Santo y el poder que tenemos sobre nosotros. Si no hemos experimentado ese regir del Espíritu Santo en nosotros, es que tenemos que preguntarnos cómo es la relación de nosotros con el Señor. Porque el Espíritu no nos deja salirnos con las nuestras. Claro que somos fallidos y claro que tenemos tendencias pecaminosas, porque eso es lo que somos, seres pecadores. La diferencia está en el Espíritu Santo, si los tenemos sobre nosotros o no, en nosotros. Y eso es cuando pecamos muy libremente y no hay remordimientos, o cuando lo hacemos muy a menudo, entonces algo está mal en nuestro caminar con el Señor. Así que tenemos que nosotros tener cuidado con nuestro testimonio, porque es básicamente nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es lo que decimos, es lo que hacemos también. Y eso es importante. Así que, bueno, el contexto de aquí es acerca de la sensibilidad de Pablo con el Espíritu. El versículo 4 dice: le acompañaron hasta Asia Sópater, Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Derbe, y Timoteo de Asia, Tíquico y Trofimo. Los hombres nombrados aquí son todos creyentes que vinieron al Señor bajo el ministerio de Pablo por obra del Espíritu Santo. Vemos que ellos son hombres ya, son ayudantes, compañeros de ministerio de él. Ahora son misioneros, un gran grupo, una delegación ahora de gente que Dios ha arrimado a Pablo para que le ayudaran. Esa delegación ahora son unos misioneros, los frutos de la iglesia que fundó por obra del Espíritu Santo, cuando fue a Grecia y Macedonia, visitando las iglesias, trazando los pasos que había hecho en su segundo viaje, claro, por Europa, o al menos la sección de Europa en su tercer viaje. Así que vemos ahora a todos estos hombres ayudándole, y eso es lo que se trata. Por eso era el énfasis de Pablo, enseñar y discipular a las personas que vinieran a su iglesia, para que esas personas fueran usadas también por el Espíritu Santo. Pablo no era el único que podía ser usado por el Espíritu Santo, pero era el que iba levantando y enseñando y discipulando los hombres para que ayudaran en los ministerios, los diferentes ministerios, y tenía que dejar. Ese era el celo de Pablo, de tener gente adecuada en cada iglesia, que no fueran sus propias ideas. Él los enseñaba de acuerdo al Evangelio. Y eso es lo que el patrón que tenían que seguir. Por eso él decía: síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y muchos de nosotros muchas veces no tenemos el valor de decir eso, porque quizás no seguimos a Cristo como debemos hacerlo. Entonces eso es el meollo del asunto, es que está reforzando, está cimentando bien las iglesias que va plantando. En el versículo 5 y 6 nos dicen: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pero aquí lo primero que podemos notar es el pronombre. Ahora ya no son ellos, ahora somos nosotros. Esto nos dice que una vez más el doctor Lucas se une con el grupo, y ahora son ellos, ahora él se une. Y sabemos que como no pudo Pablo llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua y ver cómo cambia las fechas, porque sí va a ir de todos modos a Jerusalén, pero no en el tiempo que él quería. Pero este versículo 6, el pronombre que dice nosotros, el doctor Lucas, que los acompaña ya, se integra al grupo. Y la última vez que lo vimos nos acordamos que fue en el capítulo 16. Él se quedó probablemente ministrando en Filipo, y ahí lo dejó Pablo. Y Pablo va a estar gozoso en este momento de tener a Lucas, a Tito y a Timoteo a su lado de nuevo, porque eran su grupo más cercano a él. Y los que lo esperaban en Troas tuvieron compañerismo con los creyentes, y ahí quizás esperaban la salida del barco a continuación, pero era probablemente porque tenían que viajar ahí para agarrar otro barco en otro lugar. Lucas nos dará una reseña de cómo se juntaban a alabar al Señor, porque aquí vemos cómo Pablo fue caminando
edificando y esforzando y también exhortando a las iglesias. Pero ahora vemos cómo llegan aquí en Troas y vemos cómo Lucas nos enseña cómo se lleva a cabo las reuniones. Ves el versículo 7, aquí de Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente a lo largo del discurso hasta la medianoche. Aquí vemos que vimos antes que su intención era viajar en barco a Siria para ir a Jerusalén. Aquí vemos ahora que tuvo que llegar a Troas, y donde Troas fue donde tuvo que celebrar la fiesta de la Pascua, y ahí vemos que van a celebrar a partir del pan. Pero vemos cómo nos indica, por ejemplo, el doctor Lucas. Vemos aquí primeramente, para empezar, se reúnen el primer día de la semana, y no el séptimo, o sea, el sábado. El primer día se le llamaban el día del Señor, precisamente porque fue el primer día de la semana cuando resucitó el Señor Jesucristo. Por eso se reunían. En Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu y el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si el día del Señor es un domingo, es el primer día de la semana. También debemos recordar que la iglesia nació en el primer día de la semana, cuando el Espíritu vino en Pentecostés. Durante los primeros años de la iglesia, los creyentes mantuvieron algunas de las tradiciones judías, como vemos aquí, pero como las horas de la oración. Nos acordamos como cuando Pedro y Juan iban a la iglesia a la hora novena, como dice en Hechos 3:1, nos acordamos cuando sanaron al paralítico. La hora novena de la oración, así que eran tradiciones que seguían en ellos. Pero al paso del tiempo se fueron alejando del calendario mesiánico y desarrollaron su propio patrón de alabanza, guiados y enseñados por el Espíritu Santo. La gente se reunía en las noches porque los domingos no eran como hoy, que tenemos por la gran mayoría, hay excepciones, claro, por los que tienen que trabajar el domingo, pero era para ellos un día normal de trabajo para los demás. Algunos de los creyentes hasta eran esclavos, como vamos a ver. Uno de los nombres que leímos era Segundo, y ese era un nombre de un esclavo, porque sus dueños ni siquiera se preocupaban en darles nombres o preguntarles nombres, nomás decían 1, 2, 3, 4, 5. Así es como, por eso ahora tenemos ese nombre Segundo. Claro que ahora se usa Secundino, pues número 2, pero en ese tiempo era... El hecho es que lo que quiero explicar es que había entre acción entre gente de todo tipo, dueños de esclavos, esclavos mismos, gente normal, trabajadora. Y el hecho era que el domingo no era un día de descanso para los que trabajaban. Algunos de los creyentes, como les dije, eran esclavos, solamente podían ir al estudio después de acabar. Iban al servicio, pero después de acabar sus labores diarias. Y aclaro que sus dueños los dejaban, porque seguro los que ahí podían ir era porque sus dueños también eran cristianos. Así que esa es la gran diferencia aquí entre una sinagoga y un evento cristiano. O sea, toda clase de gente se juntaba para estudiar las Escrituras, para ser enseñados en las Escrituras. Así que tenía que reunirse en una alcoba de una casa también. Eso es lo que nos enseña este versículo 7 de Hechos 20. Porque no había, a este punto ya les habían cerrado todas las sinagogas a Pablo, lo habían corrido. Casi todas las sinagogas. Recordemos que el patrón de Pablo era de buscar primero las sinagogas, y ya cuando ya no lo aguantaban los judíos, lo echaban de ahí. Pero él, ahí a este punto ya la iglesia está en casas privadas. Quizás esta casa era, y más seguro, que era la casa de algún creyente que los recibía ahí en su casa, porque no había ni un templo que tuvieran ellos. El grupo de gente era cosmopolita, como les dije hace ratito, pero sus condiciones sociales, raciales y nacionales no importaban, porque todos eran uno en Cristo. Como Pablo dijo en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y esa era la realidad de la iglesia en ese tiempo. Perdón. La iglesia temprana compartía el pan también. Le llamaban el banquete del amor, o el banquete agape. Algo parecido donde observaban la cena del Señor, tal como vimos en Hechos 2:42. Donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan en las oraciones. Así que vemos, al parecer viendo este versículo 7, la iglesia observaba la cena del Señor cada semana. Nosotros lo hacemos cada mes, pero es cuestión de logística. Pero se puede hacer cada semana, cada día, también se puede hacer. Observar la cena del Señor, la Pascua. Cada semana cuando se reúnen en el día del Señor. También vemos que se compartía la palabra, el mensaje de Dios, o la palabra de Dios se declaraba en las asambleas cristianas. Y eso incluye la lectura de las escrituras del Viejo Testamento, porque todavía no tenían el Nuevo Testamento. Apenas se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. La primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La escritura, la palabra, la sola escritura. En Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los leodicenses, y que la de Leodicea les leáis también vosotros. O sea que las cartas que se enviaban también se leían, aparte del Nuevo Testamento, las iba desarrollando ahí por medio del Espíritu Santo. Que también se leían las cartas de los apóstoles, que les mandaban a las iglesias, se leían en las iglesias también. Y ahora las leemos también nosotros, porque es nuestro Nuevo Testamento. Y es lo que vemos. Es muy triste ver que hay muchas iglesias donde son negligentes en leer la palabra. Hay muchas iglesias, estoy hablando de iglesias cristianas, que usan un poquito de la palabra, quizás un versículo 2, y ahí se agarran hablando de todo lo que ellos piensan y creen. Y hacen un gran estudio de todo eso, pero son sus palabras. Y vemos que es muy triste que no enseñan la palabra tal y como es, para no salirse de contexto. Porque lo que hacen esas personas es leer 1 o 2 versículos para poner su propio contexto, su propia historia, y no enfocarse en el contexto de lo que está en la Biblia. Por eso es muy peligroso eso. Sabiendo Pablo que quizás sería la última vez con los creyentes en Troas, predicó un sermón muy largo, como dice al final del versículo 7. No nos dice que alguien se quejó de eso. Hoy en día, claro que hay muchos directores o hay muchos consejeros de cómo llevar a cabo un servicio, y como la gran mayoría sabemos que ahora tienes que mantener a la audiencia entretenida, tienes que mantenerla activa, tienes que mantenerla despierta, pero no dice tienes que leer la palabra. Pablo lo que decía a Timoteo y a todos los demás: lee la palabra, enseña la palabra, la sola escritura. Eso es lo que decía Pablo. Ahora tenemos que acomodarnos a lo que la gente quiere. Hasta hay estudios, así como hay estudios de audiencia en las televisiones, donde buscan qué le gusta a la gente para poder hacer material de acuerdo a los gustos de la audiencia. Eso lo hacen también en las iglesias ahora, que buscan qué le gusta a la gente. Tienes que hacer lo que le guste a la gente para mantenerlos, que sigan viniendo y que sigan aportando y que se salgan felices de aquí. Pues tienen que decirle pura prosperidad. Ya no necesitan pastores, necesitan puros exhortadores, pero de esos que son maestros. Se me olvida la palabra o el término de estos que son puros, hablan haciéndoles saber puro que son buenos, gente que el pecado, ni siquiera hablan del pecado porque se les va. Así que eso es muy importante ver que Pablo enseñó muy largo. Y dice el versículo 8 y 9: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
Vemos, pues no podemos ver ni echar la culpa a Eutico. Sabemos que era gente trabajadora, quizá trabajaron todo el día, el estudio empezó Pablo a enseñar la palabra y se alargó hasta la medianoche. Este muchacho que dice aquí, no sabemos si era joven, es joven como dice aquí, pero la palabra jóvenes puede ser un adulto joven de 20 a 40 años quizá. Así que no creo que la petición de Pablo fuera aburrida, pero quizás el humo, como dice que aquí en el versículo 8, que había muchas lámparas, el humo de las lámparas, la bruma de estar en esa habitación, el joven Eutico, que por cierto que no es chistoso, pero es algo interesante, que Eutico quiere decir afortunado, así que afortunado sería en estos días. Y lo venció el sueño y se cayó de la ventana y se murió del golpazo que se dio 3 pisos. Así que el cansancio lo venció, porque el estudio estaba muy largo, por cierto. Entonces dice aquí el versículo 10, descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándolo, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo lo revivió con el poder de Dios, claro. La presencia y el poder de Dios estaban en ese lugar también. Estaba la presencia de Dios con su gente, al mismo tiempo que con este joven Eutico que se durmió. La palabra joven en griego quiere decir manías o manías, y abarca un rango cumplido, como les dije hace ratito, de 20 a 40 años de edad. No hay que ser tan duros que Eutico, porque le venció el sueño. Después de todo estaba ahí cansado de trabajar, y quizás ahí como vimos, observaron la Pascua y todo eso, partieron del pan, pero todo salió bien porque el poder de Dios estaba en ese lugar. Así como murió, el Señor lo resucitó. Y no hay que ser tampoco duros con Pablo, porque él predicó el sermón de despedida y aparentemente tenía mucho que decir en la asamblea. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado en no irnos muy largos, para que no se nos duerman los presentes, ¿verdad? Pero la situación aquí es que el poder de Dios estaba con Pablo y con Eutico, porque Eutico, al haber sido vencido por el sueño, el Señor lo resucitó. Y nos dice aquí el versículo 11, después de haber subido, y eso por cierto es un milagro, no quiero dejar pasar la importancia de este milagro de haber resucitado Eutico. Pero eso es solamente de esperar que el Señor se movió por medio de Pablo para que resucitara y sanarlo a este muchacho, a este hombre. Y eso es para decir que donde está Dios hay milagros. Así que no hay por qué nosotros pensar que nosotros podemos clamar los milagros a nuestra propia decisión. Y puedo decir, este ya va a ser de milagros porque yo digo. Pero sabemos que Dios es poderoso. Así como lo sanó el Señor a Eutico, puede hacer que no se lo sanara. Pero lo sanó, y no podemos pensar que todo el tiempo va a ser así. Desgraciadamente la gente muere. A veces el Señor sana a su gente y a veces no. Y se puede decir que los sana de diferente manera. Los sana porque los lleva con Él, si son de Él, y están en un mejor lugar. Y a veces los sana físicamente y les da más tiempo de vida. El versículo 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, así siguió hablando. O sea que primero, bueno, hay que comer, y eso está bueno porque eso es diferente a lo que hicieron antes. La partida del pan fue acerca de la Pascua, de partir del pan, de la cena del Señor. Ahora se refiere a que comieron una comida normal, que comieron compartiendo y comiendo con los demás. Quizás una de las cosas que extraño más de San Antonio, Texas, de donde venimos, es que cuando nos juntábamos cada fin de mes, cada sábado fin de mes, a juntarnos, a reunirnos a oración, había mucha comida, porque los hermanos siempre traían comida, si eran diferentes nacionalidades, y traían diferentes platillos de acuerdo a la nación de donde eran. Y era algo, porque orábamos un buen rato, por cierto, y a veces sí, de estar en modo de oración, sí, el cansancio del día de trabajo
sí era un poco, pero el espíritu se movía. Y después se gozaba uno con las diferentes comidas que hacían. Y esto me hace recordar ese tiempo, porque aquí Pablo bajó, sanó a Eutico y dijo, vamos a comer, vamos a que coma porque es algo que se le quita el sueño. Así que eso describe una comida normal, compartiendo juntos con los demás. La iglesia disfrutaba del compañerismo, y eso es lo que debe ser una iglesia, la comunión los unos con los otros, y dándose testimonio de la unidad que tenían en Jesucristo nuestro Señor. Acordémonos que aquí había esclavos y dueños de esclavos, aquí había diferentes niveles de la sociedad. Así que los que eran esclavos comían en la misma mesa con sus dueños, algo sin precedentes en ese día. Mira, y nos acordamos en el capítulo 11 de 2 de Corintios que Pablo los regañó a los de Corinto, porque ya nomás, como diciendo así, lo estoy hablando coloquialmente y parafraseando, nomás vienen a tragar acá, es lo que les decía a los corintios. Unos que tienen con qué vienen y tragan en frente de los demás y están desecrando la cena del Señor. No están haciendo el compañerismo. Cada quien se apartaba acá con sus... Si el que traía mejor comida se apartaba y se lo comía aparte, o empezaban a comer antes que llegaran a nosotros para que no se las ganaran. Y eso, decía Pablo, eso no se debe hacer. Pero aquí vemos que era una unidad. Se comían, se juntaban, se exhortaban unos a otros. Y ya para terminar, aquí dice el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Así que el hombre estaba viviendo y ahí creo que se puso a comer junto con ellos. Debe haber sido algo muy dramático que interrumpió el sermón de Pablo, pero al mismo tiempo muy memorable en presenciar no solamente la presencia de Dios, pero su poder también. Y vemos todo eso. Lo que nos queda por entender de este estudio es que la palabra de Dios es lo más importante para la gente de Dios, y debe ser así. El predicar y enseñar la palabra tiene que ser el énfasis en la iglesia, y la iglesia se junta para ser edificada, para celebrar. La edificación viene por medio de la palabra. Predicar la palabra es la obligación en cada iglesia, es la sola escritura, como dijeron los reformadores de la iglesia. No lo que piensas tú, la sola escritura. Enseña a la gente la escritura para que sepan lo que están haciendo, y eso es bueno saber. Si pecamos, lo hacemos por voluntad propia, pero no lo hacemos por ignorancia. Y yo creo que es mucha gente no quiere saber la palabra porque no quiere ser responsables de sus hechos. Pero esa es nuestra oración, y les pedimos que nos ayuden en sus oraciones, por favor, que el Señor se mueva en esta región. Este lugar es un lugar muy bonito, muy hermoso en este lado de Michoacán, pero hay mucha gente perdida, mucha gente que muere y se va al infierno, mucha gente que vive desenfrenadamente en el pecado. Y oren por nosotros, que podamos alcanzarlos, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, que haya un gran avivamiento para que podamos predicarle a toda la gente que hay aquí. Así que no se olviden de nosotros en sus oraciones. Levántenos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino, a Pastor Cristóbal y su familia, para que podamos hacer la obra de Dios en este lugar. Con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. De nuevo le agradecemos su presencia con nosotros, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por su palabra y gracias por la exhortación, Señor. Gracias que nos indica cómo una iglesia debe actuar y participar en su palabra, en la sola escritura, Señor. Bendiga a las personas que nos están acompañando aquí. Bendiga a los que están acompañándonos por medio de las redes sociales, Señor. Provea por sus necesidades, sane sus enfermedades, Señor. Y bendiga sus hogares, Señor. Le pedimos, Señor, que haga una gran obra de salvación en estos lugares, Señor. En toda esta región, en este municipio, en estos pueblos. Que su nombre sea alabado, Padre. Que nos pueda usar para discipular a la gente en su palabra, Señor. Le pedimos que haga una gran obra, Padre, por favor. Se lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor.
Amén. Tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí los esperamos. Gracias por su atención.